Bueno, acá estamos con Guillermo Pinilla. Sí. Pinilla, bueno. Este muchacho viene caminando del Bolsón a la Casa de Gobierno para llevar un petitorio sobre discapacidad. Tenés del Bolsón tenés casi la mitad del país, la estás caminando, la estás llevando. Nosotros tuvimos una conversación con esta chica de Punta Alta, que se contactó con Cañones Noticias, contándonos de tu travesía, porque es una travesía lo que estás haciendo, y la verdad, y caminando, entonces es una buena cruzada la que estás haciendo, es muy importante para la gente hoy, desde que se está manipulando mucho el tema de la discapacidad, el tema de la falta de recursos, donde el gobierno nacional se retira y está generando un tema delicado, y vos estás haciendo esta cruzada, sos un tatuador de tu zona, así que bueno, ya hablé mucho. Sí. Te paso, sí. Contanos más o menos qué es lo que estás haciendo en Cañuelas y cuál es tu travesía y cómo se desencadena la parte final. Estoy haciendo en Cañuelas, ¿por dónde empiezo, no? En realidad sí, soy conocido como tatuador, ya lo he dicho varias veces, pero en realidad me pueden poner en Google, Guillermo Pinilla y ya saben. Porque en realidad como tatuador, como artista del tatuaje, que parece que fuera como, no sé si está puesto o no, me uní a solidarizarme con la gente con discapacidad por varios motivos, ¿no? O sea, y después se fue haciendo inclusive como dejar que fluya, dice, hoy se utiliza mucho dejar que fluya, ¿no? O por ejemplo, ¿para qué vas a caminar si no vas a conseguir nada, ¿no? Prefiero hacer algo y que no pase nada, que pase algo por no hacer nada. Entonces creo que por ahí viene todo, ¿no? Es el tema de la inclusión, se habla mucho de la inclusión y no mucho, se tendría que hablar mucho más de la inclusión, se tendría que hablar mucho más sobre la accesibilidad, se tendría que hablar mucho más sobre la accesibilidad, se tendría que hablar mucho más sobre la falta de prestaciones, se tendría que hablar mucho más sobre la falta de no solamente instrumental, me refiero a lo material, ¿no? Y no también solamente con los certificados, no solamente con las prestaciones, sino también he hablado mucho en el largo del camino en distintas notas, en distintos, o con la gente misma, no tiene que ver solamente con esto, que agradezco mucho tu participación y quienes están trabajando, que la labor de ustedes también es muy importante, porque es una parte también de inclusión, ¿no? Es una parte de inclusión porque justamente cuando alguien no hace la vista a un costado y le presta atención y dice ¿por qué? ¿No? Se pregunta ¿y por qué? Y uno a veces también se pregunta a sí mismo ¿por qué si tiene que hacer una retrospectiva de su propia vida? A veces hacemos cosas por los demás que no haríamos por nosotros mismos. Así es que no creo que esté haciendo nada extraordinario. A pesar de caminar 1850 kilómetros, no sé si, o sea, uno porque lo ve de su lado, ¿no? Y lo ha sufrido, lo ha vivido, lo que es eso. Pero igualmente el sufrimiento de uno es mínimo a lo que es una familia de hoy que tiene un hijo con discapacidad. Es mínimo a lo que es una familia de hoy que tiene una hija con una falta ya no solamente digo de apoyo, no solamente digo de prestaciones, no solamente digo de instrucción, sino de una falta de toma de conciencia, no solamente de esta familia que por ahí no sabe cómo y no tiene los recursos, porque es una falta de educación social quizás, que es la mano al prójimo. O sea, a ver, se entienda que las personas con discapacidad son personas. Claro, tienen una discapacidad
y no se tendría que estar hablando esto. O sea, no tendría, yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué tiene que haber una persona que tiene que estar haciendo esto? ¿Por qué tiene que existir esto? O sea, lo veo pragmático. Por un lado, agradecido a los vecinos de Cañuelas por estar escuchando, por estar viendo, por ser parte de este momento, y agradecido también por todos aquellos que he cruzado en el camino. Ha sido muy difícil, no fue nada fácil hasta ahora, y es el punto de recta casi final para entrar ya a lo que es 60 kilómetros. Claro, para entrar a la recta final, ¿no? Pero me hice una pregunta y anterior a de llegar a Cañuelas, porque podía haber agarrado otra ruta. ¿Y por qué Cañuelas? Dije, porque bueno, acá voy a hacer un alto en el camino pequeño para poder generar un petitorio más extenso, porque para el residente de Cañuelas muchas veces dicen que es un pueblo, o lo ven como una ciudad chiquita. Yo les puedo asegurar que esto es una mega ciudad a comparación de pueblos que he estado como Chichinales, Picuñufú, Piedra del Águila. O sea, puedo nombrar pueblos que sin embargo también tienen las mismas necesidades, y que sin embargo también tienen las mismas faltas, y que sin embargo tienen la misma invisibilidad. ¿Cómo? Pero si hoy me decían inclusive por la mañana, no, pero hay una visibilidad sobre la discapacidad. Sí, la visibilidad hay sobre una discapacidad es una persona con silla de ruedas, que vos la ves y decís, esa es la visibilidad, ves una persona con silla de ruedas. Pero hay una visibilidad de falta de toma de conciencia en muchos aspectos que tienen que ver con no solamente ayudarlo. Claro, la parte práctica. Por ejemplo, una cosa que he ido aprendiendo en el camino, y es mínimo. Por ejemplo, vos decías salir con la bolsita y tu perro y juntas la caquita de los perros, porque la persona que va con silla va tocando eso. Y cuando ves una vereda con muchas mesas fuera de la calle y que no tienen se les hace un laberinto a una persona ciega para poder andar. Y el tema de los transportes, ¿por qué se tiene que estar discutiendo que el transporte si es gratis o no es gratis? Si es accesible a una persona ciega. Justamente ayer me escribió desde el Bolsón inclusive, y me dijo que bueno, la persona ciega no pudo ir porque no se enteró que pasaba el colectivo y ese tipo de cosas donde nos olvidamos del que tenemos al lado. O sea, dejamos de lado eso, y yo como primera persona, desde antes de arrancar, creo que tuve esa falta, aprendí de mí mismo eso, y en ese aprendizaje después fui aprendiendo con los demás, fui aprendiendo qué es en realidad la discapacidad, si es porque puede ser un diagnóstico, puede ser estamos hablando de una ley, puede saber, la discapacidad en sí es mira, si vamos al comienzo de todos los comienzos, cuando vos tenés un hijo, aquel joven, o los más jóvenes, o no tan jóvenes, que van a tener un hijo, ¿cuál es el primer deseo que tienen? Que se va a llamar Agustín, que se va a llamar José, que se va a llamar Guillermo, que no sé cómo se va a llamar, pero no es el primer deseo que uno tiene. El primer deseo que uno tiene es que nazca sanito. Uno no espera que sea rubio, alto, deportista, espera que nazca sanito. Y cuando vos ves que esa persona, yo me he encontrado con esas personas. Y no creas que son personas indigentes. Y no son personas que vos decís que son de malvivientes. No, son personas con muy buen poder adquisitivo. Y sin embargo, han tenido que vivir esa situación. Y ahora, ¿cómo vos lo conllevás emocionalmente a eso? O sea, no solo como persona, claro, ahí está. Familia. Me refiero a cómo lo conlleva el familia de la familia, cómo lo conlleva el vecino cuando se encuentra con... yo no entiendo muy bien esto, porque no entiendo muy bien. Si vos tomás en cuenta, hay una comunidad entera que participa de eso. Y si vos haces ojo ciego a eso, no me refiero a la comunidad,
Me refiero a quienes hoy llevan las políticas públicas. Si los que llevan las políticas públicas son ciegos a esa parte de la comunidad que tiene que ver con la inclusión, y estás dejando de margen no a la persona con discapacidad, estás dejando de margen a el padre, al tío, al vecino, al abuelo, o sea, es un grupo muy grande que se mueve alrededor de una persona con discapacidad. Es como cuando tatuaba, alrededor de un tatuaje se movían muchas personas que decían, a ver qué te tatuaste, a ver qué te tatuaste. Bueno, en este caso ya no es una alegría de, a ver qué lindo y cómo es. Ahora es, a ver qué pasa y cómo lo solucionamos. ¿Y cómo solucionamos que tenga que dejar una sala, un hombre, tenga que, con su señora, tengan que, entre ellos dos, estas son las experiencias que ellos me han brindado, ¿no? Entre esos dos, tener que decidir si en una semana, en 10 días, tienen que desconectar a su hija para poder dejar la sala, porque no tienen lugar, porque están colapsados los hospitales. Y la niña nació con síndrome de West, le dieron 6 años, vivió hasta los 8 años, y vos te encontrás con ese padre hablando, y vos pensás, y vos, claro. Mira, yo te puedo decir, a mí, mi hijo falleció de grande, más o menos sé lo que se siente, y es una situación muy difícil para el padre, y más tener que desconectarla. Él tiene que decidir sobre desconectarla, pero esas son las políticas. Vendría a ser así, la economía de mercado es el mercado, no es la parte social. Entonces querer asegurar que la economía de mercado va a cumplimentar ese tipo de necesidades que tiene que cumplirla el Estado, porque si vamos a lo que son los países desarrollados, el Estado cumple esa función. Acá, desgraciadamente, se está tomando desde el gobierno nacional se está tomando otra que hace chocar a los diferentes municipios, como este trabaja mucho con el tema de discapacidad. Marisa Fácil trabaja mucho con eso, y es más, se han hecho convenios, porque se está retirando el transporte también, y se han hecho convenios con Lobos y Montes para que una empresa 502, que es municipal, haga el recorrido, porque el 88 se está retirando de la línea. Entonces, en ese aspecto, vos me estás hablando del transporte, imagínate para el lado del Bolsón lo que debe ser la línea media, y vendría a ser, todo esto se sufre a gran escala, vendría a ser así. La economía de mercado no va a solucionar estos problemas, nunca lo va a solucionar, pero la gesta tuya, que vos venís caminando casi 1000 kilómetros hasta llegar allá y contando lo que vos contaste, uno se encuentra con situaciones que vas viendo, y más por lo que vos estás caminando, ¿entendés? Sí, ahora tiene la parte pragmática de todo esto, y lo que hace al Xinjiang de todo, ¿no? Es que vos, así como yo he recibido ayuda de aquellos que han parado, de aquellos que se sumaron un alias, de aquellos que no pensé salir con un alias, ojo, yo pensé salir tatuando, pero de aquellos que me han ayudado a mí, pero hay una cosa que también te queda muy fuerte. Esto es la última experiencia que tuve muy fuerte, porque tuve experiencias desde cuando salí. Imagínate la última muy fuerte, que te digo, tuve que desviar hacia Rosas porque había lluvia, entonces no podía avanzar más hacia acá. Desvío hacia Rosas, y unos paisanos me dicen que corte camino por un camino de tierra. Voy en el camino de tierra y me encuentro con un camión que viene, y este camión que viene tiene no sé si un atmosférico llevaba agua, nunca supe en realidad, un camión tipo así, tipo con un tanque atrás. Frena, baja un señor mayor, unos lentes. Yo digo, bueno, por las dos me corrí a un costado para que él pase. Claro, frena, baja, se para a llorar. Y yo le pregunto, ¿qué pasa, señor? Y me dice, hijo, la verdad es que es muy bueno lo que usted está haciendo. Y yo le digo, ¿qué estoy haciendo? Está haciendo lo que deberían hacer muchos. ¿Y qué deberían hacer muchos? O sea, esto me emociona como me emociona con perdón. Pero digo, ¿qué es lo que deberían hacer muchos? Y me dice,
por lo menos no quedarse en casa y quietos. ¿Qué pasa, Dios elige a la gente para hacer Ponete el micrófono. Dios elige a la gente para hacer determinadas situaciones, como en este caso vos. Dios te eligió a vos para llevar este mensaje al poder central. Yo en eso te doy esa máxima porque soy muy creyente, ¿no? Creo que Dios ha ido de la mano conmigo y lo sigue siendo y lo sigue haciendo, ¿no? Más allá de todas estas tecnologías y todo, y que todo esto también puede ayudar inclusive a la gente con discapacidad del futuro, ¿no? Aquellos que ya cuando no estemos nosotros, pero antes de que nosotros no estemos, por lo menos que los jóvenes que están viendo, que nos están viendo inclusive en esta plaza, ¿no? Que nos están viendo ahí desde la red, que nos están viendo desde un comentario. La verdad es que te pone bien, porque están tomando conciencia, ¿entendés? Cuando uno ya empieza a ver que hay heridas que no son nuestras y en qué te puedo ayudar, ¿entendés? O en